Buenas tardes, señores estudiantes. Una vez que nosotros ya hemos avanzado la parte de ceras, ahora nos toca ver la parte de revestimiento dental, la que se utiliza en odontología para poder realizar nuestras incrustaciones, nuestras coronas, puentes y estructuras metálicas de prótesis removible, ¿no? La técnica que se utiliza actualmente es la cera perdida, que se investigó mucho y que se actualizó y que se originó en 1907. De esa forma, señores estudiantes, muy importante esta técnica porque por esta técnica nosotros podemos tener una precisión dimensional del 0,05%, ¿no? Si hacemos bien las cosas, si hacemos con todos los cuidados correspondientes, entonces nosotros vamos a tener un 0,05% de precisión, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en este sentido nosotros obtendremos muy buenos trabajos en, en metal o aleaciones de oro y otros elementos como ser aleaciones de cromo cobalto, cromo níquel, cromo cobalto níquel, ¿no? Entonces, señores estudiantes, muy importante, ¿no? Esta situación, ¿no? Para introducirnos a este mundo del revestimiento dental, veremos, ¿no? La colada, ¿no? Llamado por Robert Gray. En nuestro libro de Skinner vamos a ver con el nombre de colado. Y en nuestro libro que estamos utilizando esta gestión de materiales dentales del doctor Luis Leaños, vamos a encontrar con el nombre de colado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué será el colado? ¿No? El colado, señores estudiantes, es nada más un procedimiento o una técnica por el cual nosotros le damos forma al metal fundido cuando nosotros introducimos en un molde, ¿no? Entonces no se van a olvidar. Cuando les pregunten qué es la colada, qué es el colado, ustedes responderán, ¿no? Es el proceso mediante el cual se da forma al metal fundido cuando se introduce en un molde. Respecto al revestimiento para colado, señores estudiantes, ya tenemos nuestro patroncito de cera, ¿no? Listo para ser revestida con revestimiento dental. Nosotros tenemos dos objetivos fundamentales del revestimiento. Uno, que es proveer un molde refractario para el colado del metal fundido. Es decir, para que nosotros podamos introducir el metal fundido y darle la forma en ese modelo, ¿no? Y el otro objetivo es, señores estudiantes del revestimiento, es compensar los valores de contracción. Este otro objetivo es fundamental porque nosotros cuando fundimos a elevadas temperaturas los metales, hay cierta contracción. Y cuando nosotros, como en esta figura están viendo, preparamos el patroncito de cera, entonces igual, de la misma forma, hay contracción. Entonces, para evitar en demasía esa contracción, tiene que haber algo que expanda, ¿no? ¿Para qué? Para que ese metal fundido no se distorsione en demasía. Entonces, el objetivo del revestimiento es contrarrestar esa contracción. ¿Y cómo va a contrarrestar? Expandiendo el molde, ¿no? Entonces, no se van a olvidar dos objetivos, ¿no? Proveer un molde refractario para el colado del metal fundido y compensar los valores de contracción que sufre el patroncito de cera o cuando
realmente se está realizando el colado correspondiente. Veremos los métodos de compensación del segundo objetivo, compensar los valores de contracción, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar la contracción que tienen los metales al momento de fundir, la contracción que sufren los patrones de cera? Con tres métodos. Uno, por medio de una expansión de fraguado. Se debe al sulfato de calcio. Esta expansión de fraguado se debe a ese crecimiento de los cristales cuando fragua, ¿no?, el revestimiento, ¿no? Entonces va expandiéndose en una cantidad de 0.1 a 0.4%, ¿no? Eso se va a ver en las clases de yeso, ¿no? Entonces, esa expansión, que casi es normal y se debe al sulfato de calcio. Otra técnica, expansión higroscópica, que se debe también al sulfato de calcio, ¿no? Solo se utiliza diferentes técnicas. Obviamente, como es higroscópica, se debe utilizar este revestimiento en agua o en presencia de agua. Entonces, de esa forma, señores estudiantes, nosotros, ¿cómo vamos a producir expansión higroscópica? Primero, una de las técnicas dice que hay que sumergir el aro de colado ya con el patrón de cera revestido durante 1 hora en agua a 37 grados centígrados. Esa es una técnica. Entonces va a producir la expansión higroscópica durante 1 hora a una temperatura de 37 grados centígrados, ¿no? Cuando sumergimos el aro de colado una vez que el patrón de cera ya está revestido, ¿no? La segunda técnica, señores estudiantes, es la de agua controlada. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en revestir el patrón de cera en un aro de aluminio por dentro con un aro de goma. Una vez que ya ha fraguado el revestimiento, entonces se elimina por externamente el aro de aluminio y solamente queda revestido en el arito de goma. Y eso se sumerge en agua y se produce expansión higroscópica, ¿no? Muy interesante estas dos técnicas, ¿no? ¿Cómo vamos a producir nosotros expansión higroscópica? Expansión térmica se debe a la sílice que tiene, ¿no? La sílice es el material que va a resistir a elevadas temperaturas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en el aro de colado, nosotros solamente tenemos que recubrir internamente, ya sea el aro de colado, con una lámina de celulosa, asbesto o cerámica. Esto va a producir en una forma de almohadilla, va a producir que se produzca la expansión térmica. El sílice en mayor cantidad va a producir expansión térmica, ¿no? Entonces, esta expansión térmica se debe al elemento de la sílice. Expansión térmica que se produce por el recubrimiento de esta lámina de celulosa, asbesto o cerámica. ¿Qué va a producir? Uno, va a facilitar la expansión. Primera cosa, expansión térmica. Segunda cosa, impide el calentamiento brusco, ¿no?, del aro de colado, ¿no? Por eso se recomienda, ¿no?, el arito de colado 30 minutos con el orificio hacia arriba para que la cera se vaya degradando. Y 30 minutos con el orificio hacia abajo para que la cera salga por gravedad, ¿no? Entonces, estas láminas de celulosa, asbesto y cerámica van a facilitar la expansión como una almohadilla. Va a impedir el calentamiento brusco,
del aro de colado. Y por último, va a facilitar el retiro del revestimiento. Fácilmente vamos a poder retirar ya el metal fundido del aro de colado. Entonces, a no olvidarse, esos son los métodos de compensación. Esos métodos de compensación que sufre realmente los materiales, ¿no? Los materiales no son estáticos, son dinámicos. Mucho depende de estas técnicas que nosotros utilicemos para que haya mayor contracción o mayor expansión de los materiales. Hay que cuidar, ¿no? Por eso explicamos. La clasificación de los revestimientos dentales se debe al aglutinante que tiene dicho revestimiento, ¿no? Así, por ejemplo, hay revestimiento aglutinado con yeso, hay revestimiento aglutinado con fosfato, hay revestimiento aglutinado con silicato de etil, ¿no? El que generalmente nosotros en las prácticas cada año hemos utilizado ha sido el revestimiento aglutinado con yeso, o también llamado de baja fusión, o también llamado revestimiento de aleaciones de oro, ¿no? Es el que más hemos utilizado. Puesto que estas dos últimas, el revestimiento aglutinado con fosfato, aunque tiene muy buenas propiedades, ¿no? Y el revestimiento aglutinado con silicato se utiliza para aleaciones de elevado punto de fusión, ¿no? Entonces vamos a poner más énfasis en el revestimiento aglutinado con yeso. Revestimiento aglutinado con yeso o de baja fusión o revestimiento de aleaciones de oro. Su composición química, ¿cómo está compuesto? Fundamentalmente este revestimiento está compuesto por tres elementos: un material refractario, un aglutinante y modificadores. Material refractario, como forma importante, ¿no? Y elemento principal, ¿para qué? Para que, para que pueda soportar elevadas temperaturas, ¿no? Generalmente, a veces hay que calentar aleaciones de oro hasta 650 a 700 grados centígrados. ¿Qué elemento va a hacer que soporte esas temperaturas? El material refractario, ¿no? ¿Y quién es el principal representante del material refractario en los revestimientos aglutinados con yeso? Es el sílice. El sílice. Y sus formas alotrópicas. ¿Cuáles son sus formas alotrópicas de la sílice? Cristobalita, tridimita y cuarzo. Como que estos tres elementos pueden estar en una composición del material refractario. Como que puede estar solamente una de estas, ¿no? Entonces, muy importante el material refractario. A no olvidarse que nos sirve para que soporte elevadas temperaturas. Está en base a la sílice y sus formas alotrópicas. Otro elemento fundamental en la composición química de los revestimientos, en esta parte aglutinado con yeso, es el aglutinante principalmente. El aglutinante, ¿qué función tiene? Tiene la función, como su nombre indica, de aglutinar todos los elementos de la composición química, de unir el material refractario, por supuesto el aglutinante y los modificadores. Entonces, tiene la función de aglutinar, de unir. Y el aglutinante que se utiliza, señores estudiantes, en los revestimientos aglutinados con yeso, es el sulfato de calcio semihidratado alfa. Ahora ustedes dirán, ¿por qué no beta? ¿No? ¿O por qué no sulfato de calcio común o yeso común? ¿No? Es que es fundamental que sea sulfato de calcio alfa. ¿Por qué? Porque le va a dar mayor resistencia al revestimiento, ¿no? Entonces, por eso se utiliza el alfa. Entre los modificadores, ¿no? Antes de pasar a los modificadores, muy importante esta parte de los aglutinantes también, ¿no? Ver que a los 200, 400 grados, este aglutinante se contrae. A los 700, llegando a los 700, este aglutinante se expande. Y llegando
o cuando pasa por encima de los 700 grados centígrados se contrae y se destruye. Por eso no es recomendable este revestimiento aglutinado con yeso, señores estudiantes, calentar por encima de los 700 grados centígrados, ¿no? Aunque en Skinner se da un lapso de 700 grados hasta 850 grados centígrados, ¿no? Que puede soportar, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque mayor a los 700 se destruye, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, utilizar la temperatura para realizar el colado correspondiente. Entre los modificadores importantes en el revestimiento aglutinado con yeso, señores estudiantes, tenemos sales de litio, sodio, potasio, que van a reducir la expansión de fraguado y van a reducir también la contracción por calentamiento. Fundamental, ¿no? Estas sales de litio, sodio, potasio, para que no se expanda en demasía ni se contraiga en demasía. Van a equilibrar. También se adiciona a esta composición química del revestimiento aglutinado con yeso modificadores como ser el grafito, calcio, aluminio, bario, etcétera, y algunos otros elementos más que nos sirve para disminuir la oxidación. Obviamente, señores estudiantes, obviamente se produce en todos los materiales, aleaciones de metal, oxidación, ¿no? Hay oxidación. Está el oro, oro puro. Cuando nosotros vamos a llevar al colado, vamos a obtener un metal oscuro, ¿no? Entonces, para eso tenemos que decapar con ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ¿no? Y ya lo tenemos el oro en color amarillento, ¿no? Entonces, pero es muy importante grafito, calcio, aluminio, bario para disminuir la oxidación. Propiedades fundamentales, ¿no? Propiedades fundamentales que nosotros tenemos que tener cuidado y debemos recordarnos del revestimiento aglutinado con yeso. El tiempo de fraguado es de 9 a 18 minutos, tiempo en el cual nosotros no debemos de llevar al calentado el arito de colado, ¿no? Siempre darle el tiempo de fraguado correspondiente. Generalmente es mejor inclusive esperar 1 hora. ¿Para qué? Para que pueda fraguar tranquilo y recién llevar al horno para el calentado correspondiente y eliminar la cera del patrón de cera, ¿no? La resistencia es muy importante. La resistencia es muy importante de este material, puesto que debe evitarse las fracturas o astillamientos del revestimiento. Por eso se recomienda siempre utilizar la relación de 3 de polvo de revestimiento aglutinado con yeso por 1 de agua para preparar. Entonces es muy importante, señores estudiantes, esta parte del tiempo de fraguado, ¿no? Y la resistencia, ¿no? Entonces, hay que evitar que se fracture o se astille. Entonces, muy importante, reitero el tiempo de fraguado, 9 a 18 minutos. La resistencia hemos dicho que se debe a muchos factores, ¿no? Se evita la fractura o astillamiento. ¿Cómo? Utilizando una buena relación de 3 por 1. 3 de revestimiento en polvo por 1 de agua. Siempre primero se echa agua en la tacita donde nosotros vamos a preparar
el revestimiento. Por un minuto, la mezcla correspondiente o el espatulado, ¿no? Entonces, muy importante la relación polvo-líquido para obtener buena resistencia, ¿no? Un minuto de mezcla o espatulado. Y vamos a obtener un revestimiento dental de forma fluida y de un aspecto brilloso que nos sirve para revestir el patroncito de cera, ¿no? La expansión, ya hemos hablado bastante de expansión, hemos visto 3 técnicas, ¿no? Expansión del fraguado, higroscópica y térmica, que sí o sí se debe realizar, ¿no? Se debe realizar, ¿por qué? Porque tenemos que contrarrestar las contracciones que sufre el patrón de cera o el metal cuando se está fundiendo, ¿no? Es decir, cuando se realiza el colado correspondiente. Porosidades. Siempre se lleva a cabo las porosidades, señores estudiantes. ¿Por qué? Porque justamente las fuerzas de la turbulencia que ingresan antes de que el metal ingrese en estado líquido a la cámara de moldeo, señores estudiantes, siempre se producen porosidades internas, ¿no? Por eso, estas porosidades se van a ver plasmados en los metales, ¿no? Metales fundidos que van a obtenerse con diferentes porosidades. Clasificación, ya les he dicho, ¿no? La clasificación de los revestimientos aglutinados con yeso se clasifican según el trabajo que se va a realizar y según la expansión. A no olvidarse. Ahí tenemos el tipo 1, que nos sirve para trabajos como incrustaciones y coronas, donde se va a producir una expansión térmica, que no se van a olvidar, que se debe a la silicia coloidal y sus formas alotrópicas, como es la cristobalita, tridimita y cuarzo. Tipo 2, incrustaciones y coronas, que se va a producir una expansión higroscópica. Una expansión higroscópica se debe a la presencia de sulfato de calcio y agua, ¿no? Tipo 3, prótesis parcial removible, ¿no? Estas que aquí estamos viendo, ¿no? Que se realiza generalmente, anteriormente que se realizaba de oro, aleaciones de oro. Actualmente se realiza de aleaciones más elevadas, de elevadas temperaturas. ¿No? Ahora se lleva a cabo prótesis de cromo cobalto. Mucho se está utilizando bases de cromo cobalto. Cromo níquel, que nos sirve para que sujete bien las cerámicas de la porcelana. Cromo níquel, ¿no? O si no, es una conjunción de cromo níquel, cromo cobalto. Entonces, ahí está la clasificación de los revestimientos por su trabajo y por la expansión. Bueno, es un tema muy importante, señores estudiantes. ¿Por qué? Porque aparte de que nosotros generalmente no lo hacemos tanto en laboratorio, pero debemos saber orientar los cuidados que debe tener el laboratorio dental. Debemos orientar los cuidados que debe tener el, el protesista dental. ¿Por qué? Porque el protesista dental es nuestra mano derecha donde tenemos que guiar. A veces lo hacen empíricamente y a veces realizamos coronas, puentes que tienen mucha contracción. Entonces, por ahí el cuidado que debemos tener. Muchas gracias por su atención.
Si tienen alguna pregunta, por favor, estamos prestos para poder responder. Doctor, buenas tardes. ¿Será que Bianca, podría buenas repetir tardes. la definición de qué es el colado? Mi señal estaba mal, no logré escucharle bien. Por favor, doctor. Bianca y compañeros, es la técnica, el procedimiento, el proceso mediante el cual nosotros damos forma al metal fundido cuando se introduce en una cámara de moldeo. Reitero, es la técnica, el procedimiento, el proceso por el cual se da forma al metal fundido cuando se introduce en una cámara de moldeo. Esa cámara de moldeo generalmente llega a ser cuando nosotros revestimos el patroncito de cera, ya sea corona, puente, cualquier aleación de metal, se introduce ahí, en esa cámara, y entonces se da la forma, ¿no? Entonces, esa es la colada, que lo llama Robert Gray, o el colado, que lo llama Skinner. Gracias, doctor. ¿Por qué, Bianca? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Alguna duda? Bueno, este tema es muy bonito, es de laboratorio dental, lo que también deberíamos de saber nosotros, ¿no? Aunque ya cuando uno trabaja en consultorio dental, ya todo manda al laboratorio, pero debemos saber los cuidados que debemos tener. Y la próxima semana, queridos estudiantes, vamos a ver aleaciones y ahí vamos a introducir también un poco de técnica, de métodos del colado correspondiente, ¿no? Mediante la técnica de cera perdida, ¿no? Los cuidados que siempre hay que tener. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas Buenas tardes. tardes. Mil disculpas la molestia. Quisiera saber el título del tema, por favor. Te ruego. Mil disculpas. Lourdes, Sí, sí, sí. Lourdes Laura. revestimiento para colados. Perfecto. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Jóvenes, no se queden siempre con la duda. Pregunten porque es bueno preguntar, ¿no? Saber, para eso nos estamos formando. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿quién primero? Ah, Geraldine, Jocelyn, tiene Doctor, la palabra. ya, doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Una Buenas. consulta, doctor. Con respecto a los revestimientos aglutinados con fosfato, en ese caso, según el texto, ¿por qué no es nuestro medio o esa parte? ¿Cómo sería, doctor? Qué buena pregunta, Geraldine, Jocelyn. Señores estudiantes, es muy importante saber que hay materiales, por ejemplo, que son de especialidad. Por ejemplo, la porcelana. Claro, teóricamente les podemos dar, ¿no? Nociones, ¿no? Y igual en los revestimientos dentales, por ejemplo, los revestimientos aglutinados con fosfato se utiliza en aquellas aleaciones de elevada temperatura de fusión, como ser cromo cobalto, cromo níquel, ¿no? Que inclusive se tiene que utilizar una llama muy fuerte de oxígeno, ¿no? Entonces, el de silicato de etilo, por ejemplo, se tiene que utilizar igual, mucha otra, otros materiales más más instrumentales y materiales más sofisticados, ¿no? Que son de especialidad, ¿no? Que nosotros generalmente no lo vemos en laboratorio. En laboratorio, por ejemplo, si Dios va a permitir que nos veamos en clases presenciales, en prácticas presenciales, lo vamos a hacer. El colado, yo siempre cada gestión he hecho el colado, ¿no? Con mis estudiantes, ¿no? Cada uno hacía su coladito, ¿no? Revestía su patroncito de cera, tallaba y después revestía, después ya calentábamos y fundíamos, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, eso está al alcance de nosotros, ¿no? Pero los otros materiales debemos saber tal vez un poco teórico, ¿no? Son de poco alcance para nosotros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quería preguntar? Sí, buenas tardes, doctor. Claudia. Tenía mi duda sobre las incrustaciones de coronas en expansión higroscópica o hidroscópica. Eso no logré entender, doctor. Por favor. Higroscópica. Claudia, higroscópica. Ahí Quiere, está bien. Gracias, doctor. quiere decir que se hace la expansión en presencia de agua, ¿no? Y la técnica es de agua controlada y la otra técnica es cuando uno revestimos a 1 hora 37 grados centígrados a un recipiente de agua y entonces ahí se produce expansión por el sulfato de calcio. Y en el agua controlada es cuando nosotros revestimos nuestro patroncito de cera en 2 aritos, externamente de aluminio e internamente de goma. Entonces, cuando ya hemos revestido y ya el tiempo de fraguado ha pasado 20 minutos por lo menos, entonces lo sacamos, lo eliminamos el arito de aluminio y solamente queda el aro de goma y colocamos en un recipiente de agua y se produce expansión higroscópica, reitero, higroscópica. Vamos, ¿alguna otra pregunta? Aquí dice en qué capítulo está, ¿no? En el libro que yo tengo está en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 13. En el texto de ustedes no sé en qué capítulo estará, ¿no? ¿Alguna? Doctor, está en el capítulo 35. Ya. Muchas gracias, Geraldine, Jocelyn. Sí, es que se ha descompaginado un poco el programa. Antes lo llevábamos materiales de impresión en el primer parcial. Ahora estamos viendo al revés. Primero vamos a ver estos materiales de laboratorio, ¿no? El primer parcial seguramente va a ser de esta parte introductoria y después ya el segundo parcial va a ser materiales de impresión y vamos a terminar con materiales de operatoria dental, ¿no? Entonces estamos solamente viendo la importancia, ¿no? Lo más importante lo estamos dejando un poquito para atrás. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Buenas tardes, doctor. Quería saber cuáles son las técnicas de un aro de colado. Las técnicas de un aro de colado. Las técnicas son diferentes, ¿no? El aro de colado puede ser de diferentes materiales, ¿no? Tal vez te refieres tú más al colado propiamente, ¿no? La técnica que se lleva a cabo, ¿no? Porque la pregunta no está bien, la técnica del aro de colado. El colado sería la técnica del colado. Nosotros lo que hacemos, Yola y compañeros, es siempre tallar, ya sea de forma directa o indirecta. Indirecta es la mayor parte, ¿no? Directa cuando se talla en cavidad bucal. Por eso es la técnica directa de obtener el patroncito de cera. La forma indirecta es cuando nosotros preparamos en cavidad oral y tomamos una impresión, vaciamos y en el molde, en el modelo ya trabajamos, ya sea troquel o molde. Tallamos nuestro patrón de cera, ya puede ser incrustación, corona, ¿no? Siempre primero aislamos, ¿no? En ese modelo con vaselina o otro material aislante, ¿no? Después tallamos, después colocamos un pin de hito que tiene que tener un diámetro de 2.1 hasta 2.8 diámetro, ¿no? Un pin de hito y se coloca en la parte más relevante, más gruesa del patroncito de cera que hemos tallado, ¿no? Entonces sacamos en el pin el patrón de cera y eso lo vamos a revestir. Antes de revestir, siempre quitamos la tensión superficial con un pincel
con alcohol, ¿no? Y luego revestimos. El revestimiento lo preparamos, ya saben ustedes, por la clase 3 por 1, ¿no? Hasta que tenemos un revestimiento fluido y brilloso, ¿no? Y a veces primero se reviste el patroncito de cera con un pincel y a veces directamente en el aro de colado. Revestimos, esperamos que fraude, después eso llevamos al horno para calentar 1 hora, media hora. ¿Para qué? Para que por evaporación salga por el orificio la cera, y media hora con el orificio hacia abajo para que por gravedad salga la cera, ¿no? Y ya solamente tenemos un espacio vacío que se llama cámara de moldeo. Ya cuando ya esa hora hemos calentado y llevamos al elemento que nos va a servir para fundir la aleación con el cual vamos a obtener el metal fundido, ¿no? Entonces puede ser seguramente a gas, puede ser a oxígeno. Entonces fundimos y por centrifugación entra el metal a la cámara de moldeo. Es en resumido, ¿no? Y ahí no Gracias, termina, doctor. ¿no? Hay técnicas, métodos para enfriar, ¿no? Ese arito de colado. No es, ya de inmediato tenemos que sacar, ¿no? Enfriamos y luego recién sacamos. Y eso llevamos al decapado, al ácido clorhídrico, ¿no? Y que lo va a limpiar las impurezas. Y luego lo pulimos, adaptamos en el modelo y recién eso vamos a ir a cementar. Y Yola, más o menos eso es la técnica que utilizamos. Gracias. ¿Por qué, Yola? Bueno, señores estudiantes, ha sido un gusto de compartir estas clases con ustedes. Tengan un buen comienzo de semana, que les vaya re bien. Siempre utilicen una energía positiva para sus clases, las prácticas, que les vaya re bien. Nos estamos encontrando el día lunes. Hasta Muchas luego. gracias, doctor, igualmente. Que les vaya muy Muchas bien. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.